Estamos aquí en la clase decimoprimera del curso Pensar contra alguien, que se apoya en el libro de Randall Collins, Sociología de las Filosofías. Estamos ya hacia el final del curso, en los últimos capítulos de este libro monumental, que nos ha acompañado desde la antigüedad clásica griega, india y china hasta la contemporaneidad occidental. Collins, en este capítulo, probablemente uno de los más largos del libro, trata sobre un tema crucial, que es la consolidación y remodelización de la universidad en el siglo XIX, con la inspiración del idealismo alemán. En esta clase vamos a intentar coordinar las dos almas, los dos espíritus de estas últimas clases del curso. El curso empezó siguiendo fielmente a Collins, luego se apartó para hablar de las mujeres no mencionadas por Collins. Desde la clase dedicada a la Edad Media occidental hemos enfatizado el papel, el rol de las filósofas, de las intelectuales, de las mujeres que escribieron y pensaron desde el siglo XII con Eloísa hasta este XIX en el que nos encontramos ahora. Vamos a intentar coordinar estas dos almas en esta clase que empezará exponiendo la situación de la universidad a finales del siglo XVIII, una situación calamitosa, pues a la universidad le surgen dos competencias, una por arriba y otra por debajo. La competencia por debajo tiene que ver con la labor docente que se le ha presupuesto a la universidad desde su fundación en la Edad Media. Ya en el siglo XVI, con la Reforma y la Contrarreforma, empieza a haber una competencia muy seria a la universidad, competencia que proviene en última instancia de la Reforma y del Renacimiento y Reforma, que reivindica la lengua latina, los estudios clásicos, también en griego y en hebreo, para traducir la Biblia de nuevo a las lenguas vernáculas o para estudiarla en sus lenguas originales, saltándose la Vulgata de San Jerónimo. Esta competencia que realizan primero los humanistas del Renacimiento y luego más tarde los reformistas protestantes se concreta ya en el siglo XVI y XVII con Comeno y otra serie de autores en una pedagogía que está orientada a enseñar de manera mucho más flexible las letras, los números. Surge por parte de la Contrarreforma católica las escuelas de secundaria, las escuelas jesuíticas, en las que estudian autores tan importantes de este periodo como el propio Renato Descartes, como el propio René Descartes. En el mundo católico nos encontramos, por lo tanto, con estas escuelas de secundaria que no solamente complementan a la universidad, sino que la suplen por completo en los tramos de la enseñanza filosófica. Recordemos que en la universidad, en la Edad Media, existen cuatro facultades, tres mayores y una menor. La menor habilita para las tres mayores. Las tres mayores son medicina, derecho y teología. El cuerpo, medicina. El alma social, derecho. Y el vínculo entre esas dos partes del alma y el cuerpo con Dios, teología. La facultad cuarta, la facultad menor, era la que habilitaba, la que enseñaba el trivium y el quadrivium. La facultad de artes o de filosofía, pues tenía como pináculo de las enseñanzas matemáticas y lingüísticas la dialéctica filosófica. La dialéctica y la filosofía, en sentido amplio, como ancilia teologae, como siervas de la teología. Las escuelas de secundaria jesuíticas en el mundo católico, principalmente francés, italiano y español, suplen en la labor de esta universidad, de esta facultad de filosofía y letras, y lo mismo sucede en el mundo protestante. En Alemania tenemos los gymnasium, los gimnasios, construidos bajo una inspiración vagamente griega, donde se busca la mens sana in corpore sano, una educación física e intelectual al mismo tiempo. Y en el mundo británico tenemos las private schools, las escuelas privadas, que son escuelas donde se enseña a los jóvenes, principalmente lenguas clásicas, con un énfasis en su aplicación política presente. Junto con esta amenaza desde abajo, a la universidad desde el siglo XV no para de perder estudiantes. Tenemos una amenaza desde arriba que tiene que ver con la otra pata, la otra función que se le presupone a la universidad hoy día, la investigación. La universidad medieval no investigaba nada. Todos los avances científicos, los descubrimientos que podemos retroactivamente llamar así, se encuentran insertos en comentarios a la Biblia o a Pedro Lombardo o a San Tomás. Así Miguel Servet, su texto en el que expone el sistema circulatorio,
su descubrimiento del sistema circulatorio está inscrito en una obra de teología al uso tradicional escolástico. El objetivo de la universidad no era tanto descubrir verdades nuevas como ratificar, explicar, expandir, estudiar los textos antiguos, oscuros, que necesitan de explicación y de comentario y exégesis. A partir del siglo XVI, con el descubrimiento de América y la revolución científica subsiguiente, científico-tecnológica subsiguiente, se entiende que la verdad no se encuentra en el pasado, sino en el futuro. Será algo que se irá descubriendo y desvelando por medio de una investigación meticulosa, metódica, que es llevada a cabo principalmente por las academias. Las academias, que son la concreción institucional de las redes de intelectuales que se corresponden, que establecen correspondencias a partir del siglo XVI-XVII, con el padre Mersenne ejerciendo una función principal en Francia y Leibniz en Alemania, tenemos la Royal Society de Londres, tenemos la Academia de Ciencias Morales y Naturales en París y tenemos la Academia creada por Leibniz en Berlín, así como en otros principados, ducados y Kleinstaaterei alemanes. ¿Cómo es posible, por lo tanto, que la universidad, que estaba a punto de desaparecer en el siglo XVIII, con esta doble pinza por arriba, con las escuelas de secundaria, quitándole estudiantado y docencia, y con la amenaza por arriba, por abajo de la docencia en la escuela secundaria y por arriba, con la amenaza de las academias, publicando investigaciones revolucionarias que no tienen nada que ver con la vieja escolástica? ¿Cómo es posible que la universidad sobreviviera y no solamente eso, sino que fagocitara en su seno a esas escuelas privadas, subordinándolas en un esquema jerárquico educativo y integrara en su seno la investigación académica hasta el punto que a día de hoy academia y universidad son prácticamente sinónimos? Pues la respuesta que ofrece Collins, muy inteligentemente, es el idealismo alemán. El idealismo alemán, a partir de Kant hasta Schopenhauer, construye una ideología que justifica la jerarquización del conocimiento desde la secundaria hasta la terciaria, con el pináculo de la investigación científica como culmen del desarrollo intelectual. Immanuel Kant tiene un texto muy célebre, aunque poco leído, El conflicto de las facultades, donde investiga o estudia o expone su posición acerca de la pugna que hay entre facultades, tanto psicológicas como institucionales. Hay un conflicto entre la facultad del Derecho, la facultad de la Medicina, la facultad de la Teología y, por supuesto, la Filosofía, y también existe un conflicto, una pugna, pero una correlación e interdependencia entre la facultad de la sensibilidad, del entendimiento, de la razón, de la voluntad. Para Kant, en última instancia, la reina de las facultades es la facultad crítica, la facultad filosófica, que tiene como objeto no el conocimiento del mundo, sino el estudio de las condiciones de posibilidad del saber. La filosofía ya no tiene una función metafísica o especulativa, de deducir a priori la existencia del mundo o sus constitutivos sustanciales, ni tampoco investigar empíricamente qué es lo que pasa aquí o allí, sino que el objetivo de la filosofía es establecer críticamente cuáles son los métodos y los límites de las ciencias. En Kant nos encontramos con un destronamiento de la teología pierde su objeto, pues Dios, como se demuestra en la crítica de la razón pura, no es un objeto de estudio ni de conocimiento, a lo sumo es un postulado de la razón práctica que exige que haya una recompensa para los buenos y un castigo para los malos en el más allá. Y del mismo modo, el mundo y el yo no son objetos de estudio, sino que son, de nuevo, postulados de la razón práctico-teorética. El mundo, de una manera célebre, es un postulado de la razón teorética. Si no existiera un mundo, sino varios, no tendría ningún sentido el concepto de progreso científico. Hay un progreso científico porque, existiendo una multiplicidad de ciencias, estas van en busca de una teoría del todo, van unificándose o reduciéndose las unas a las otras, y la forma en la que las ciencias se interdependen y se reducen o buscan la unidad las unas respecto a las otras, esa teoría no la ofrece ninguna ciencia, sino la filosofía. En ninguna ciencia ustedes se van a encontrar el postulado teorético de que existe un mundo que puede ser conocido y que dicho mundo va a requerir una explicación unitaria. En física simplemente se da por sentado que el objetivo, por ejemplo, de la física contemporánea, es unificar la teoría cuántica con la teoría de la relatividad. Dos teorías que tienen postulados distintos, algunos dirán incluso antagónicos, y que ofrecen dos visiones del mundo por ahora irreconciliadas. No sabemos si irreconciliables, pero el postulado de la razón teorética es que al existir tan solo un mundo, no puede haber dos explicaciones en competencia respecto a él, y por tanto siempre se entenderá como un progreso el intento de
y el resultado efectivo de la unificación de la física y a poder ser su reducción a disciplinas más basales, más fundamentales, como puede ser la matemática o la lógica. Este es el sueño de la razón ilustrada alemana, kantiano, de la unidad y coordinación de las ciencias, donde hay una reducción de la política a la economía, de la economía a la sociología a la psicología a la biología a la química a la física a la matemática y la matemática a la lógica. Buena parte del siglo XIX, con su pluralización de las ciencias, verá la crisis efectiva de dicho modelo reduccionista unitarista. Pero, por lo pronto, la herencia kantiana inmediata consiste en una justificación de la pluralidad de las ciencias y una aspiración asintótica a su unificación futura. En Kant, por lo tanto, tenemos una transformación de la labor filosófica, donde la filosofía se convierte en la reina de las ciencias, no porque venga antes de las ciencias, sino porque viene después. La filosofía se convierte en una disciplina de segundo grado, que dirá más tarde Gustavo Bueno, recogiendo esta tradición trascendental, donde la filosofía no trata sobre el mundo ni el más allá, sino que explica las condiciones de posibilidad de conocimiento de los objetos y, por tanto, la constitución objetiva científica de dichos objetos. La filosofía parte de las ciencias efectivas para mostrar su interdependencia, su interrelación y los límites de su método y su objeto de estudio. La filosofía, en última instancia, se convierte en epistemología y en gnoseología, en teoría de la ciencia y teoría del conocimiento. Esto lo tenemos en Kant, que justifica de facto el ordenamiento de la universidad a partir del auge del Estado prusiano con su funcionarización de los clérigos. Ya en el siglo XVIII nos encontramos con una Prusia que reclama que todos los clérigos en ejercicio, todos los sacerdotes en ejercicio dentro del reino de Prusia, tengan un título de teología. Y más tarde va a avanzar exigiendo títulos en filosofía o en derecho para sus funcionarios laicos. Esto supone, en el fondo, la importación del modelo de los exámenes confucianos y es un intento de traducir institucionalmente la idea del rey filósofo. La forma más fácil de que haya reyes filósofos o que nos gobiernen los más sabios es por medio de un sistema de oposiciones donde los más listos, los que se saben la historia, los que se saben el derecho, los que saben la filosofía de carrerilla, nos gobiernen habiendo pasado una durísima criba a través del examen de selección opositoral. Fichte, Schelling y Hegel simplemente remachan lo que ya está en Kant esbozado. En Fichte, en sus conferencias sobre la vocación del profesor, nos encontramos con la idea de que el profesor no es simplemente un trabajador más, un pedagogo más, sino que en el fondo el profesor universitario es un funcionario de la humanidad. Es un hombre que está al servicio, un hombre con masculino, un hombre principalmente, que está al servicio de la humanidad y que trabaja en pos de la propagación del conocimiento y su expansión creciente. La reducción sintética del no yo al yo. En Schelling, con su Naturphilosophie, lo que nos encontramos es con una deducción a priori de todas las ciencias naturales conocidas en el momento. En Schelling nos encontramos con un intento de cuadrar dentro de un sistema natural, filosófico, la química, la física, la termodinámica que se está desarrollando en su época. Por último, en Hegel hay una ampliación donde las ciencias reducidas o sintetizadas por la filosofía ya no son simplemente las naturales, sino también las humanas, ciencias humanas, que Hegel no llama así, sino que ya en la tradición posterior neokantiana se llamarán Geisteswissenschaften, las ciencias del espíritu, que dentro de una fenomenología del espíritu se comprenden como despliegues de un espíritu absoluto que se va encarnando primero subjetiva y luego objetivamente a través de la historia. La historia, en el fondo, es la gran disciplina que explica y enmarca todas las demás. Y esto viene asociado, por lo tanto, aquí tenemos ya finalmente la explicación de por qué motivo cómo la universidad se rearticula, se rearma a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, convirtiéndose en el pináculo de todos los saberes con la filosofía como reina y árbitra de las diversas polémicas o conflictos interdisciplinares. En la clase social universal, como dirá Hegel, es el funcionario. En el funcionario se sintetiza al burgués que se preocupa solo por sus propios intereses y al ciudadano que se preocupa por el interés colectivo o general. ¿Cómo es posible pasar de lo particular a lo general? A través de la clase funcionarial. El que trabaja a favor del Estado, el que trabaja en el Estado como funcionario, tiene intereses personales o privados, y más paguita, más vacaciones y más extras, pero si se dedica a temas como la persecución del fraude fiscal, precisamente esas paguitas, esas vacaciones, esos extras,
vendrán de la mano del incremento de la recaudación fiscal. Esto, desde un punto de vista anarquista o anarcocapitalista, se puede ver como algo negativo, pero en el esquema en el que nos encontramos, el funcionario por excelencia es la clase universal. Lo que va a suceder en Marx es simplemente una inversión de los términos, se mantiene el mismo planteamiento, pero la clase universal ya no es el funcionario, sino la clase trabajadora. Y el funcionario por excelencia, por supuesto, es el catedrático. Entonces aquí tenemos ya finalmente el esquema completo de la universidad pública contemporánea, donde la universidad se dedica a la pedagogía, a la enseñanza, a la docencia, algo que en principio no tiene nada que ver con la investigación. La investigación consiste, en principio, a priori, en el descubrimiento de verdades ignotas, de teoremas desconocidos, y por lo tanto es la punta de vanguardia de lo que se está estudiando e investigando. Temas especializados que en principio no tienen nada que ver con la cartilla de relacionamiento intelectual que se ofrece a los estudiantes, explicándoles continuamente lo mismo, lo archisabido, las matrices, la topología algebraica más manida, el sumar y restar, multiplicar, la caverna de Platón, el estudio de las Venus de Miguel Ángel. En Schopenhauer, el último de los idealistas alemanes, nos encontramos con la ideología antiacadémica que responderá a este cierre categorial del funcionariado como clase universal vinculada al Estado. En Schopenhauer hay una crítica a la universidad y de los profesores de filosofía como sujetos castrados, como dependientes de voluntades, en última instancia, nacionales, estatales, y no le faltan ni una ápice de razón a Schopenhauer. En el fondo, toda la enseñanza superior, tanto secundaria como terciaria, está supeditada a los intereses del Estado. Es en el siglo XIX donde se establece la educación obligatoria como una forma de nacionalizar a las naciones y como una promoción también de los intelectuales, de las literaturas, de los estudios locales. Lo que se estudia en España es geografía española, historia de España, literatura española. Y así hay gente que se sabe de memoria todos los afluentes del Miño y no sabe localizar en el mapa el Ganges. Hay gente que sabe de memoria todos los entremeses de Cervantes y no sabría decir el argumento de un solo libro de Goethe. Buena suerte si lo pronuncia Goethe y no Goethe. Entonces tenemos este esquema, básicamente. Un esquema nacional donde se reivindica a los autores por pertenecer a una nación y no a otra, donde el funcionariado universal es el catedrático, que a su vez sintetiza la investigación y la docencia. Entonces, lo que deberíamos buscar, si quisiéramos sintetizar a Collins con nuestra vocación recién descubierta de carácter feminista, sería ir en busca de profesoras, de académicas en el siglo XIX. Si realizamos esa búsqueda, nos vamos a dar de bruces con un muro impenetrable. No existen dichas catedráticas. La universidad se vuelve opaca durante buena parte del siglo XIX, como lo había sido en siglos previos, a las mujeres. Las academias se cierran en banda, tanto las de la lengua como las de las ciencias, durante el siglo XIX y se convierten en los grandes baluartes del macho patriarcado durante este siglo. El libro fundamental para estudiar la historia de la filosofía femenina en Occidente, la compilación de Mary Ellen White, es patético los capítulos que dedica al siglo XIX. Las autoras que explica son autoras de muchísimo menor nivel intelectual que lo visto en clases y siglos previos. Como ya anticipé en clases pasadas, hay más filósofas y de mayor calidad en el siglo XIII que en el siglo XIX. Paradoja donde las haya. ¿No es acaso este el siglo del desarrollo científico, de la educación obligatoria, de la incorporación y emancipación creciente de las mujeres? Sí y no. Desde luego no desde un punto de vista académico, no desde un punto de vista universitario. Como muestra muy bien Stefan Zweig en su autobiografía El mundo de ayer, la universidad alemana no solamente es investigación y docencia, sino que también son las fraternidades estudiantiles. La universidad alemana mantiene el privilegio estudiantil deudor del derecho medieval, donde los estudiantes se dedican a la buena vida goliárdica, borracheras, irse de putas, duelarse a muerte o a primera sangre, hacerse novatadas entre ellos. Así lo cuenta exactamente Stefan Zweig, hablando de esa universidad que tanto hemos mitificado y que prosigue de alguna forma todavía en los campus estadounidenses, donde tan fervorosa o tantas luchas políticas han protagonizaron en la década pasada. Para quien no se acuerde, en la década de los 2010, sobre todo a partir de 2015, 2014, 2016, hubo unas verdaderas guerras de campus entre
la facción de lo políticamente correcto, el mundo LGBT, con sus trigger warnings y sus safe spaces, y una alt-right, una derecha alternativa, que reivindicaba el derecho a ofender, el derecho a decir lo que quisiera en el libre mercado de las ideas. Esta lucha, esta polémica, también se marcó en una crítica de la llamada cultura de la violación en los campus estadounidenses, donde se escuchaban cánticos en fraternidades del tipo no es sí, sí es anal. Vamos a ver exactamente cómo era la cultura, cómo era la formación, cómo era el ocio de estas fraternidades machunas en las universidades alemanas previas a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Dice lo siguiente Stefan Zweig: el estudiante alemán, además del civil y general, sobre todo se arrogaba una clase especial de honor, precisamente el de ser estudiante. Quien le ofendiera tenía que darle satisfacción, esto es, enfrentársele con armas en un duelo, siempre y cuando se mostrara capaz de dar satisfacción. Y según esta presuntuosa valoración, no era capaz de dar satisfacción un comerciante o un banquero, por ejemplo, sino solo alguien con formación académica, un graduado o un oficial. Nadie más entre millones de personas podía participar en el singular honor de cruzar la espada con uno de esos mozos estúpidos y barbilampiños. Por otro lado, para ser considerado un estudiante en toda regla, era necesario haber demostrado la propia virilidad, es decir, haber salido airoso de tantos duelos como fuera posible e incluso llevar en la cara, en forma de cicatrices, las marcas distintivas de tales heroicidades. Unas mejillas lisas y una nariz sin marca eran indignas de un auténtico académico germánico. Y así, los estudiantes de todos los colores, los que pertenecían a una corporación con distintivos de color, se veían obligados sin cesar, a fin de poder batirse con cuantos más adversarios mejor, a provocarse mutuamente o a provocar a otros estudiantes y oficiales del todo pacíficos. Era en las salas de esgrima de las corporaciones donde se inculcaba esta noble y principal actividad a los nuevos estudiantes y además se los iniciaba en las costumbres de la asociación. Cada zorro, es decir, cada novicio, era confiado a un hermano de la corporación al que debía obediencia servil y el cual a cambio lo adiestraba en las nobles artes de su código de conducta o comment. Beber hasta vomitar, vaciar de un trago y hasta la última gota una jarra grande de cerveza, la prueba de fuego, para así corroborar gloriosamente que uno no era un blando, o vociferar a coro canciones estudiantiles y escarnecer a la policía marcando el paso de la oca y armando jaleo por las calles de noche. Todo eso era considerado viril, estudiantil y alemán. Y cuando las corporaciones, con sus gorras y brazales de colores, desfilaban agitando sus banderas en sus callejeos de los sábados, esos mozalbetes simplones, llevados por su propio impulso hacia un orgullo absurdo, se sentían los auténticos representantes de la juventud intelectual. Entonces no tiene ningún sentido rascar en el mundo euroblanco en busca de académicas, dado que estamos en un contexto donde se está fraguando en el fondo los mimbres del nazismo. En el fondo, la explicación más fácil de por qué motivo surgió el nazismo precisamente en la sociedad más avanzada, industrial, intelectual y académicamente, se debe a esto, precisamente. A que la universidad tradicionalmente ha estado vinculada con este tipo de ideologías machunas de afirmación de la virilidad a través del ejercicio de las armas. Entonces, si no vamos a poder rascar nada en el mundo académico europeo, porque no es hasta el siglo XX que aparecen figuras como Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Simone Weil, Edith Stein, ¿de dónde vamos a sacar la materia prima? El libro de Mary Ellen White no nos da muchas esperanzas. Las autoras que incluye dentro del siglo XIX son figuras de tan poco fuste como Clarisse Coignet, una periodista de orientación más o menos socialista francesa, Antoinette Brown Blackwell, una diputada feminista anglosajona, Julie Belten Fabre, una pedagoga sansimoniana de poca monta, Victoria Welby, una semiótica amiga de Peirce que
tiene más fuste, o Constance Jones, que esta sí es una madre de la filosofía analítica bastante valiosa, pero sería adulterar la historia, pretender que Victoria Welby o Constance Jones fueron la norma y no la excepción de la academia del siglo XIX. De hecho, estas dos han sido olvidadas en nombre de sus competidores masculinos, muchos de los cuales plagiaron sus tesis. La tesis de Constance Jones sobre los juicios analíticos y sintéticos fue tal cual fusilada por Russell y todavía a día de hoy se aplica, se considera típicamente russelliana. Nosotros, que somos unos jodidos progresistas de mierda, vamos a apostar el doble, vamos a doble o nada, y ya que nos hemos metido en esta senda progre de hablar solo de mujeres, pues ¿por qué no ir más allá y ser interseccionales y hablar de mujeres negras? Entonces, la clase del día de hoy va a intentar hacer un recorrido por la problemática de las mujeres vinculada a lo que hemos dicho sobre la educación secundaria, terciaria, con tres momentos o tres instantes donde señalaremos a tres figuras afroamericanas que nos van a enseñar una nueva visión, que nos van a dar un nuevo punto de vista sobre tres temas fundamentales. En primer lugar, el estatus político de las mujeres, muy señalamente dentro del matrimonio después de la Revolución Francesa. En segundo lugar, la respuesta femenina a la mística, la feminidad y la metafísica de los sexos que se empieza a articular a partir de 1848 con la reacción conservadora a las revoluciones nacionalistas del 48. Y finalmente, cuál es la posición de las mujeres en relación al materialismo o izquierdismo posidealista de los padres de la teoría del idealismo, la teoría de la ideología, la teoría del socialismo, la sociología y demás autores importantes de este siglo. Empecemos entonces con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa genera mucho revuelo dentro del campo intelectual femenino. Hablamos en la clase pasada de Mary Wollstonecraft, su reivindicación de los derechos del hombre y de la mujer, en respuesta a las posiciones de Edmund Burke sobre este particular. No mencionamos entonces a Olympe de Gouges, quien llevó a cabo una traducción de género de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Allí donde en la declaración original ponía hombre, ella traducía mujer, y donde ponía ciudadano, ella ponía ciudadana. Olympe de Gouges, como es sabido y es célebre, no consiguió triunfar en su propuesta de extender los derechos del hombre y del ciudadano a las mujeres y ciudadanas, y en última instancia lo que se consagró como sagrado, valga la redundancia, al término de la Revolución Francesa, fue la divinidad del santuario doméstico. Con el Código Napoleónico tenemos una reconfiguración del derecho moderno que se asienta sobre la base del consentimiento. No será crimen, no será penado, no será punible nada que vaya contra el consentimiento de la presunta víctima. Así, el Código Napoleónico despacha de una vez por todas, al menos en Francia, con los matrimonios concertados. Hasta entonces, lo vimos cuando hablamos de Loísa, los matrimonios eran un apaño entre el futuro marido y el pasado padre. Es decir, entre el propietario actual, el pater familias, y el futuro pater familias que va a constituir una familia con dicha mujer. A partir del Código Napoleónico, las mujeres tienen libertad para casarse, pero no libertad para divorciarse. Paradójica situación donde la mujer es libre de alienar para siempre su libertad. La mujer es libre de esclavizarse en el matrimonio. Así, los autores del idealismo alemán, que justifican la paradójica situación de la universidad dedicada al mismo tiempo a dos labores antagónicas como es la pedagogía y la investigación, también van a justificar o van a intentar teorizar sobre el matrimonio como una institución de nuevo paradójica donde la mujer en condiciones de igualdad respecto al hombre accede a una desigualdad sistémica convirtiéndose en una menor de edad en el momento en que firma su acta matrimonial, se pasa a convertirse en una niña en todos los sentidos jurídicos del término respecto a su marido. Pasa a ser propiedad de su marido. ¿Cómo es posible esta relación tan rara que es la del matrimonio, donde la mujer aliena su igualdad y su libertad en nombre de su esposo? Kant tiene una teoría del matrimonio, la mencionamos en la clase pasada. Para él el matrimonio es un contrato sexual a largo plazo, es una prostitución indefinida, donde la mujer aporta el matrimonio, es decir, su capacidad reproductiva y la satisfacción sexual del marido a cambio del patrimonio que pone el marido pone la dote y pone sobre todo la estabilidad financiera, la estabilidad económica a la pareja. En Kant, Kant no se hace ninguna ilusión respecto al derecho privado, que tiene que ver con el
matrimonio. El matrimonio en el fondo es una mutua alienación donde los cónyuges se canibalizan sexualmente, se consumen como objetos de placer. En Fichte hay una visión más idílica de la relación matrimonial que no entiende como un contrato que en principio podría abolirse en el momento de que una de las partes no cumpliera con su parte del trato. Si la mujer no satisface sexualmente o no tiene capacidad reproductiva, o si el hombre no ofrece estabilidad financiera, en principio, aunque Kant no profundiza mucho en esto, cualquiera de las dos partes podría exigir la anulación o la suspensión del contrato. En Fichte, por el contrario, la relación matrimonial es mucho más estrecha, es mucho más profunda, es más trascendente, porque no la entiende como un mero contrato entre partes, sino como la constitución de una nueva personalidad jurídica. El matrimonio se constituye en un nosotros, con su propia personalidad jurídica, un yo por encima del antagonismo o la antítesis entre el hombre y la mujer. Esta concepción del matrimonio no se entiende si no se expone, aunque sea brevemente, la teoría metafísica de Fichte, la deducción que él realiza del conjunto del mundo y de los conocimientos acerca de dicho mundo a partir de la antítesis entre yo y no yo. Es Fichte quien pone de moda la retórica de la tesis, antítesis, síntesis, que la mayor parte de los profesores de filosofía actuales, de manera ignorante, asocian a Hegel. La idea de Fichte es muy sencilla. Existe un principio innegable a partir del cual se deduce todo lo demás. El principio de que A es igual a A. Ese A, por supuesto, no es una cualquiera. El primer A del que tenemos conciencia, ya lo vio Descartes, es el A que somos nosotros mismos, el yo. Yo soy yo es un juicio que incluso en una situación escéptica total del genio maligno cartesiano lo podemos dejar de negar. Quizá no pienso yo, sino que piensa otra cosa por mí o en mí, pero que yo igual a yo, que A igual a A, no lo puede negar ni Dios. Ese juicio aparentemente es un juicio analítico, es un juicio no informativo, es una tautología. A igual a, yo, aparentemente no está diciendo nada. Pero sostiene Fichte, cuando decimos A igual a A, estamos diciendo que A es desigual respecto a no A. Estamos distinguiendo A de un no A que podemos llamar B, entre un yo y un no yo. Esta es la antítesis que surge inmediatamente de cualquier tesis. Si la tesis, por analítica que parezca, ofrece esa antítesis, lo que en última instancia está diciendo Fichte es que cualquier juicio, por muy analítico que parezca, es en el fondo sintético. Aquí ya empezamos con las polémicas o distinciones entre la filosofía analítica y la filosofía continental o sintética, podríamos llamarla, con Fichte. Entonces tenemos tesis, A igual a A, yo y soy yo. Antítesis, yo soy distinto del no yo. Y síntesis, donde en el fondo toda forma de conocimiento, toda forma de aprehensión volitiva consiste en que el otro, el no yo, se reduce, termina identificándose con el yo. En eso consiste precisamente el matrimonio. El matrimonio consiste en que el yo, el hombre, se reúne con su complemento, el no yo, ese sujeto alienado convertido en un objeto para los demás de consumo, que es la mujer, y se reúnen en una entidad superior con derechos específicos, con desgraves fiscales importantes, que es la familia o la pareja. Esta es la idea de Fichte. Por medio del consentimiento y el ejercicio volitivo, el yo y el no yo se sintetizan, se reúnen en la síntesis del yo y el no yo, que es la pareja, el matrimonio. En Hegel, la relación matrimonial no es una relación contractual, tampoco consiste en la emergencia de un yo superior o de una tercera persona jurídica, sino que la relación matrimonial es una relación dialéctica contradictoria. Hegel llegará a decir de manera célebre que la mujer es la eterna ironía de la comunidad. ¿Por qué motivo? Porque toda comunidad humana no puede reproducirse sino a través de las mujeres. Pero, dado que uno de los principios básicos del derecho comunitario desde el origen de los tiempos es la condenación del incesto, toda mujer potencialmente abandonará en algún momento u otro dicha comunidad para asegurar la reproducción de otra comunidad. Las mujeres son al mismo tiempo el fundamento y el basamento de la comunidad y sujetos casi privados de derechos dentro de esa comunidad, simples instrumentos de reproducción. Esta eterna ironía de la comunidad que representa a las mujeres, Hegel la ve concretizada literariamente en Antígona. En Antígona nos encontramos con una mujer extendida entre el derecho público y el derecho privado, entre la ley del Estado y la ley de la familia, entre los dioses políticos y los dioses éticos. Por un lado tenemos a Creonte, que no quiere enterrar a Polinices, el hermano que se ha levantado en armas contra Tebas, y sí a Eteocles, el héroe que ha
luchado en defensa de la ciudad, matando a su hermano al mismo tiempo que su hermano le mataba a él. Se ha producido un fratricidio, Eteocles ha matado a Polinices, Polinices ha matado a Eteocles, y sin embargo, y eso que es mutuamente una tragedia, es una doble tragedia para la familia, para el Estado tan solo hay una tragedia, la muerte del héroe que defendió la ciudad. Desde un punto de vista político, Eteocles es un héroe, Polinices es un terrorista, un enemigo de la sociedad, un réprobo. Sin embargo, desde un punto de vista ético, ambos dos hermanos siguen siendo hermanos, por más que uno se levantara contra el Estado y otro a favor de él. Antígona es una mujer extendida entre el derecho público y el privado, entre lo personal y lo político. Y así lo ve Hegel. Para Hegel, las mujeres son la eterna ironía de la comunidad porque están en esa tensión continua. La mujer afroamericana de la que vamos a hablar en relación a este debate, que en el fondo es el debate del gobierno indirecto, de la delegación y de la representación, es Anna Julia Cooper. Lo que hemos tratado en esta primera parte de la exposición es sobre los debates que emergen de la Revolución Francesa, sobre si las mujeres van a ser representadas por medio de un mecanismo delegativo y los hombres van a ser sus portavoces, sus delegados, sus ministros en la política. Esto en el fondo no es sino la aplicación al campo sexual o de género del mismo sistema de representación delegativa que nos encontramos en la democracia liberal moderna. Si el presidente de España con todos sus ministros representa a 45 millones de españoles, ¿por qué motivo 23 millones de españoles no va a poder representar a 22 millones de españolas? Si hay una representación de los políticos respecto a los soberanos que delegan el voto pero no ejercen la soberanía, ¿cómo no va a poder haber también una delegación del gobierno, de lo político, de las mujeres a los hombres? La tesis que estaba de fondo ya desde Montesquieu, ¿se acuerdan ustedes? Es que en el fondo las mujeres que aparecen siervas y que parecen esclavas, que carecen de derechos, en el fondo son reinas, son dueñas y señoras del mundo porque gobiernan indirectamente a través de las malas artes de su sexo, presionando sobre sus maridos, sobre sus padres, sobre sus hermanos. Entonces las mujeres son como una especie de continuo complot de los sabios de Sion, en la sombra gobiernan sin manifestarse, sin necesidad de votar, continuamente tienen agarrados por los huevines a sus machos. Bien, Anna Julia Cooper va a intervenir sobre este tema. Anna Julia Cooper, nacida en 1858, muerta en 1964. Va a haber una ironía aquí también en la exposición actual, que es que van a ver ustedes que vamos a citar a las autoras en orden inverso históricamente. Es decir, Anna Julia Cooper es la más joven, es la que nació más tarde. Bueno, en realidad Ida Wells nació más tarde, en el 1862, de la que vamos a hablar a continuación, pero Anna Julia Cooper tiene el privilegio, no sé si privilegio o condena, de haber nacido en el 58 del siglo XIX y haber muerto en el 64 del 20, con lo cual vivió 105 años. Bien, esta mujer tan longeva la explicamos aquí y no en la clase del siglo XX, porque su texto fundamental, Una voz del sur, se publicó a finales del siglo XIX, en el año concreto del año 1892. En ese libro, Una voz del sur, Anna Julia Cooper critica a dos autores fundamentales de la liberación negra, Alexander Crummell y Martin Delany. Alexander Crummell es una figura fundamental, maestro de W.E. Du Bois o Dubois. Alexander Crummell es uno de los padres de la ideología panafricanista, del discurso que abogaba por el regreso o el retorno de los negros, de los esclavos y sobre todo de los hombres libres a África. Ya a mediados del siglo XIX, los intelectuales norteamericanos, tanto negros como blancos, se dieron cuenta de que el problema de la esclavitud en Estados Unidos iba a ser sistémico y que era muy complicado de resolver. Una de las propuestas que se ofrecían tanto desde el bando negro como desde el bando blanco era la repatriación de los afroamericanos al continente africano. Esta propuesta era vista con mejores y peores ojos en ambos bandos. Desde el punto de vista blanco, había muchos que en pos de una pureza racial, abogaban por un desarrollo industrial yanqui, por un sistema de explotación capitalista sostenido a través de la inmigración desde Europa, y abogaban también por ir ahogando poco a poco el sistema de las plantaciones de algodón y azúcar del sur de Estados Unidos, forzando esa repatriación indiscriminada. Hay muchos autores, autores racistas que abogaban por eso. En el ámbito negro tenemos ciertas comunidades que votaron en contra de la repatriación a África, bajo el discurso de que ellos habían nacido en Estados Unidos. Es más, que ellos llevaban viviendo en Estados Unidos más tiempo que los
irlandeses o italianos recién llegados que en calidad de blancos bajaban del barco y ya gozaban de todos los derechos como estadounidenses. Uno de los autores que abogó por la ideología panafricanista y más tarde descubrió la trampa de esa repatriación colonial fue Alexander Crummell. A partir del año 1832, Gran Bretaña y Estados Unidos establecen colonias africanas en el África Occidental, en las regiones que actualmente se llaman Liberia y Sierra Leona. En el año 1832, Gran Bretaña abole el tráfico de esclavos, no la esclavitud, sino su tráfico. Y en una maniobra que no es humanitaria, sino geopolítica, decide cortar el tráfico de esclavos a las principales potencias en competencia, principalmente Estados Unidos. Algunos autores del siglo XIX sostenían que iba a haber una guerra mundial entre Gran Bretaña y Estados Unidos precisamente por este motivo. Gran Bretaña, todos los barcos negreros que capturaba, que traían esclavos desde África Occidental, repatriaba dichos esclavos a Sierra Leona. Sierra Leona se convirtió en la primera gran colonia británica en África como lugar de repatriación de los esclavos negros y como punta de lanza de un proyecto que se consolidó a finales del siglo XIX de reparto de las tierras africanas. En el caso estadounidense sucedió 3/4 de lo mismo con Liberia y Sierra Leona, que son dos países creo que fronterizos o que están en la misma región. Se convirtieron, por lo tanto, en los dos primeros países independientes, entre comillas, en el fondo dependientes, uno de Gran Bretaña y otro de Estados Unidos, como países a los que iban los negros libres, tenían opciones de ser repatriados allí. Alexander Crummell se da cuenta pronto de cómo este discurso de la repatriación de los negros a África, en el fondo, parte de una premisa racista, a saber que blancos y negros nunca podrán vivir en condiciones de igualdad sobre el mismo territorio. En el fondo es un racismo más segregacionista el privilegiar la repatriación a África en vez de la concesión de derechos de ciudadanía a los negros y sobre todo a los libertos. Los negreros, los esclavistas del sur, preferían que los negros se repatriaran a África para que sus esclavos no tuvieran conciencia de que en el estado del norte, limítrofe, o en el propio estado sureño, existían hombres negros libres. La presencia de los hombres negros libres en las calles de Alabama o de Georgia suponía un insulto, suponía una continua ofensa y una amenaza para el orden esclavista imperante. Alexander Crummell, por lo tanto, poco a poco va apartándose de esa ideología panafricanista hacia posiciones más bien de lo que podríamos llamar un racismo invertido. El racismo invertido no consiste solamente en el odio a los blancos, una especie de odio desde abajo, igual que existe el humor de arriba abajo y el humor de abajo arriba. El racismo invertido del que aquí hablamos consiste en que para Alexander Crummell también hay negros de primera y segunda categoría, que los mestizos, a juicio de Alexander Crummell, pueden ser todos los aliados que se quieran de la lucha antiesclavista, pero en el fondo no son el sujeto emancipatorio del que se está aquí tratando. Alexander Crummell estableció una diferencia muy típica en su época entre los negros y los hombres de color y las mujeres de color, entre los negros y negras y las mujeres y las mujeres y los hombres de color. Los hombres negros, las mujeres negras, son los hijos de los esclavos, son los racialmente puros, los que no se han contaminado con la raza blanca, los que no se han mezclado con ella, que tienen además la suerte de ser la sal de la tierra, los últimos que teológicamente devendrán los primeros. Por el contrario, los hombres y las mujeres de color tienen el privilegio de encontrarse a medio camino entre la clase explotadora y la clase explotada. Tener lazos familiares con los blancos les sitúa en una posición de superioridad. Anna Julia Cooper protesta contra esta tesis. En su libro, insisto, Una voz del sur, dice lo siguiente con el permiso del doctor Crummell. Dice: con el permiso del doctor, quisiera añadir mi petición en nombre de las muchachas de color del sur. Ella misma era hija de un amo blanco y una sierva negra, como tantas otras. Esa clase numerosa, brillante, prometedora y fatalmente hermosa, que tiembla como una delicada plantita ante la furia de los elementos tempestuosos, tan llena de promesas y posibilidades y tan segura de su destrucción. A menudo sin padres a los que atreverse a aplicar un término amoroso, a menudo sin hermanos fortachones que abracen su causa y defiendan su honor con la sangre de sus vidas.
en medio de escollos y trampas, asaltadas por la clase baja del hombre blanco, sin un refugio, sin una protección más cercana que la gran bóveda azul de arriba, que medio oculta, medio revela al único cuidador del que tan poco saben. Oh Señor, sálvalas, ayúdalas, protégelas, capacítalas, desarróllalas, enséñalas, inspíralas, arrebátalas en nombre de Dios como tizones de fuego. Hay en ellas material digno de ser leído. La esperanza en germen de una feminidad firme, servicial y regenerada sobre la que descansan principalmente las piedras fundamentales de nuestro futuro como raza. Lo que está diciendo en última instancia Cooper con este lenguaje bíblico tan exaltado es que las mujeres de color, lejos de tener una situación privilegiada, se encuentran en una tierra de nadie, no contando ni con el apoyo de los negros ni de los blancos. Carecen de padres y hermanos fortachones que respeten y salvaguarden su dignidad. Despreciadas por los negros como blancos y por los blancos como negros, las mujeres de color están en una posición de doble discriminación. Este es el tema, esto es lo que afirma, o esta es la defensa que ofrece Anna Julia Cooper de un frente amplio, negro barra de color, que integre no solamente a los racialmente puros en su negritud, sino también a los marrones, a los oscuros, a los mestizos. Pero va más allá y también critica a Martin Delany, el padre del nacionalismo negro, una propuesta que ya no aboga por el regreso a África, sino por el establecimiento potencialmente de un Estado-nación negro en el sur de Estados Unidos, una propuesta separatista o segregacionista negra que luego va a ser defendida mal que bien por autores como Malcolm X en el siglo XX. Este nacionalismo negro también iba de la mano, por supuesto, de una representación de género donde las mujeres y los hombres negros eran representados perfectamente por él. Martin Delany tiene un dicho muy célebre: allí donde entro yo, entra conmigo toda la raza negra. En respuesta a esa tesis de la representación y delegación unitaria de hombres y mujeres en un varón negro, tenemos la siguiente tesis, la siguiente afirmación, la tesis o cita más conocida de Anna Julia Cooper. Está citado por Dubois y luego más tarde por todos los teóricos, o Dubois, que he oído que los norteamericanos lo llaman Dubois, no lo pronuncian de la manera francesa, sino yankee. Pues bueno, Dubois o Dubois cita en muchos textos este pasaje de Anna Julia Cooper, que se ha convertido en canónico dentro de los estudios de la filosofía africana. Dice, o africanista o panafricana, ya vimos los debates sobre este punto en la clase dedicada al continente negro. Solo la mujer negra puede decir cuándo y dónde entro en la tranquila e indiscutible dignidad de mi condición femenina, sin violencia, ni demandas, ni patrocinio especial. Y entonces allí entrará toda la raza negra conmigo. Habrá quien objete que Anna Julia Cooper aquí está invirtiendo los términos, pero mantiene el mismo postulado exclusivista. ¿Qué pasa? ¿Que los hombres no pueden representar a las mujeres, pero las mujeres sí a los hombres? Julia Cooper lo justifica, apoyándose precisamente en Martin Delany, quien sostuvo que el nivel civilizatorio de una raza o de una nación nunca va a estar por encima del nivel civilizatorio de sus mujeres. ¿Por qué motivo? Porque las mujeres son las primeras educadoras de la humanidad. Hemos hablado en los minutos previos de esta clase de la educación secundaria y terciaria. Habrá quien se haya preguntado qué pasa con la educación primaria. Aquí viene la respuesta. Hasta finales del siglo XIX, la educación primaria estaba en manos privadas y quedaba a cargo de las mujeres. Muchos de los pedagogos, desde Rousseau en adelante, van a focalizar sus esfuerzos pedagógicos en que las educadoras estén educadas. En el Emilio Rousseau, como explicamos en la clase pasada, hay un quinto libro dedicado a Sofía, la muchacha que va a ser educada para a su vez ser una educadora, para estar al servicio de la humanidad, sobre todo de una humanidad masculina, aprendiendo a coser, a cantar, a tocar instrumentos, a leer, por supuesto, pero depende de qué textos, con el fin, en última instancia, de criar niños que no sean fanáticos ni estúpidos. Si las mujeres están oprimidas y dedicadas y apartadas de la enseñanza, ellas mismas no podrán enseñar nada durante la crianza de los niños. Este es el argumento, ojo, que también utiliza, por muy retrógrado que nos parezca a día de hoy,
una autora tan progresista como Mary Wollstonecraft. Claro, la gente elogia mucho ese libro por el título, Reivindicación de los Derechos de la Mujer, pero no se da cuenta de que su contenido es tan sexista como lo que aquí se dice. Mary Wollstonecraft afirma que las mujeres deben tener derecho, principalmente derechos educativos, para poder enseñar a su vez. Porque dado que el objetivo está haciendo una argumentación endógena al sistema patriarcal, donde las mujeres tienen como función social principal la reproducción y la crianza de los niños, y por tanto, para poder hacer esa reproducción y esa crianza adecuadamente, han de estar ellas mismas instruidas en disciplinas como la aritmética o la dialéctica, la retórica y en fin, las letras elementales. La superioridad, en el fondo, de Occidente sobre Oriente simplemente consiste en que las mujeres están menos oprimidas en Occidente por la doble concurrencia del feudalismo, con su ideología caballeresca, y del cristianismo, con su tesis de que, según las palabras de San Pablo, ya no hay ni gentiles ni judíos, ni hombres ni mujeres, sino que somos todos uno o una en Cristo Rey, en Cristo Dios. Hay una, por tanto, disolución de los dualismos, de las jerarquías, en pos de una igualdad ante lo divino. Dios se encarna en la figura de un hombre, pero en el fondo su prédica se realiza también de cara a las mujeres y de cualquier tipo de mujer, incluidas prostitutas como María Magdalena, y su primera aparición después de su resurrección al tercer día se produce también delante de las mujeres, de las apóstolas y no dos apóstoles. Junto con eso, Anna Julia Cooper también tiene una teoría de la creencia, donde afirma que la fe es fundamental para mover montañas. Ella lleva a cabo una crítica de Kant, pero en el fondo está afirmando una tesis kantiana fundamental, a saber que la creencia en Dios es una creencia práctica que tiene que ver con las exigencias de la moral y de la recompensa de los buenos y el castigo a los malos, y que en el fondo el Dios es un postulado ficcional, como sí, que no funciona prácticamente. Aquí Anna Julia Cooper postula la creencia y la fe como fundamento de la lucha, del heroísmo y del sacrificio. Y ahora que hablamos de la fe y ahora que hablamos del Emilio de Rousseau, vamos a seguir hablando un poquito de Jean-Jacques, un autor fundamental que influye tanto en la Revolución Francesa por sus teorías del contrato social, como en la educación de las mujeres con su Emilio y, por supuesto, en el romanticismo con libros, novelas como La Nueva Eloísa. ¿Se acuerdan ustedes de la clase que dimos sobre el medievo, donde hablamos de Eloísa, que prefería ser meretriz de Abelardo antes que emperatriz de Alejandro Magno? Bien, Rousseau, quien ha establecido las bases de la pedagogía femenina y de la educación primaria en el Emilio, en La Nueva Eloísa va a construir una mitología romántica de la correspondencia amorosa, donde hombres y mujeres se redimen de su condición caída a través del amor. En Rousseau hay una verdadera religión del amor, que es la religión interior por excelencia, donde el hombre se salva a través de la mujer, mujer que no está contaminada, mujer que representa, mejor que cualquiera, ese buen salvaje. La buena salvaje por excelencia, para Rousseau, es la mujer que, a través del amor, salva al hombre canalla de sus pecados, de su vida atrabiliaria. Lo eterno femenino nos atrae a lo alto. Este es el famoso último verso del Fausto de Goethe, donde el científico por excelencia, la figura central del siglo XIX, aquel que ha deseado buscar todos los conocimientos posibles y que ha deseado también donjuanescamente seducir a todas las mujeres, especialmente a Margarita, finalmente se reconcilia con su finitud, acepta sus limitaciones, casándose, elevándose a través de lo femenino. La única forma de crecer es limitarse, nuevamente Goethe. Esta es la retórica, el discurso de la mística de la feminidad que luego intentará deconstruir Betty Friedan. Betty Friedan va a señalar principalmente estos pasajes del Fausto de Goethe y de La Nueva Eloísa de Rousseau como puntos de partida de un discurso que al mismo tiempo eleva a las mujeres por encima de lo humano y potencialmente también las reduce a la condición animalesca natural. Las mujeres no tienen que ver con la cultura, con la civilización, con la economía, con la política. Las mujeres están o por encima de lo humano o por debajo de nuestra condición. Así las mujeres, a lo largo del siglo XIX, y muy señalamente a partir de la contrarreforma o contrarrevolución posromántica posterior a 1848, se va a convertir en un ente ficcional del que van a hablar todas las novelas del siglo, que van a tener como tema fundamental el adulterio. Todas las novelas del siglo XIX, las más importantes de las novelas jamás escritas, tienen como protagonista, la mayor parte de ellas, a mujeres situadas en posiciones
paradójicas dentro de un mundo que las trata como ángeles y demonias, como putas y esposas, como reinas y siervas. Fortunata y Jacinta, Ana Karenina, Madame Bovary y tantos otros, La Regenta, y tantas otras novelas tratan, Fibrist y tantas otras novelas decimonónicas tratan sobre mujeres en situaciones de adulterio, de mujeres que quieren entregarse como buenas salvajes a la religión del amor y no pueden. Dentro de la Iglesia Católica, esa situación dialéctica de la metafísica de los sexos y de la mística de la feminidad se refuerza con la pérdida de poder geopolítico de los estados papales. Con la constitución del Estado italiano, con la reunificación de Italia, Pío IX se ve obligado a convocar el primer concilio vaticano y previamente a eso reafirmar dos dogmas, el dogma de la Inmaculada Concepción y el dogma de la infalibilidad del Papa. Dos dogmas que pueden parecer muy medievales, pero que en realidad son una estrategia defensiva por parte de un catolicismo o de un papado en retroceso geopolítico que reclama para sí la intimidad o la conciencia de las mujeres y que apuesta por convertir el catolicismo en última instancia en una religión femenina. Aquí siempre me acuerdo cuando hablo de esto, de la cita célebre del James Fraser, en La Rama Dorada, donde dice: los hombres crean a los dioses y las mujeres los adoran. Esto es una realidad que en realidad se empieza a afirmar como tal en el siglo XIX. Justo acaba de morir esta semana mi tía abuela Isabel, con 96 años. Le hemos hecho un enterramiento en la iglesia de Torrejón. Yo quería pronunciar unas palabras, pero al final pues bueno, no había tiempo para dichas palabras y yo pensaba principalmente hablar de su relación con Cristo. Estaba ya muy malita cuando fuimos a visitarla un domingo y tenía al lado de su cama un retrato de Jesucristo con el lema "el amigo que nunca falla". Y yo quería hablar un poco de la relación de amistad, el concepto de amistad que hay en Aristóteles, donde la amistad presupone la igualdad y el trato frecuente, la relación de amistad que ella tenía con su hermana, Carmen, y con su hermana mayor, Juana. Pero bueno, todo esto no ha podido ser afirmado, así que no tiene ningún sentido que yo aquí lo recuerde. Empezaba a citar también a Martín Kodaks, el poema que tiene en gallego sobre, en fin, hermana hermosa mía, ven a la ría de Vigo a ver cómo están las olas. Quería vincularlo eso al marinero en tierra, que fue mi abuelo, el capitán de un barco inglés. Bueno, los que sepan el lore un poco de este canal y de mi trayectoria intelectual entenderán con estas breves pinceladas lo que yo quería decir y no pude decir en aquel funeral. Total, que tenemos por un lado esa contraposición dentro de la Iglesia. Eva es la mujer demoníaca por excelencia, de la cual emana el pecado original, y tenemos a María, la Virgen, que fue sin pecado concebida, el dogma de la Inmaculada Concepción, donde María no solamente nos libera del pecado original, sino que ella misma no nació con pecado. En el ámbito laico o secular, esta antítesis, esta dialéctica, se articula con los términos de reina y sierva. Balzac lo deja clarísimo. La mujer es una esclava a la que hay que saber poner en un trono. Ese trono es el trono del matrimonio, nuevamente. Las mujeres oscilan continuamente en el siglo XIX entre la condición de putas y la condición de esposas. El auge de la prostitución urbana va de la mano de la industrialización, del éxodo rural. Es en este contexto donde surge, en fin, el oficio presuntamente más antiguo del mundo, como oficio sistemático y extendido y popular. Y entonces surge esa figura ambigua, esa especie de centauro, que es la prostituta que redime al putero casándose con él. La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, es la primera encarnación de esa entidad ficcional, que tiene luego su continuación en La Traviata de Verdi y su última expresión hollywoodiense en Pretty Woman, de Richard Gere se casa con Julia Roberts, redimiéndose mutuamente a través de la religión del amor que les saca de la condición pecaminosa de ser uno putero y la otra puta. Este discurso se articula filosóficamente en dos autores que son conscientes de su masculinidad. Hasta entonces, la mayor parte de los autores escriben en calidad de filósofos asexuados, o así lo presumen. Nietzsche, de manera célebre, señala cómo la mayor parte de los filósofos, muchos filósofos no se han casado, Platón,
Kant y muchos otros. Y resulta un poco patético pensarles en la cama y pensarles casados o pensarles desvirgando a alguien. El propio Nietzsche pues tuvo un poco de contacto carnal con Lu Andrea Salomé, pilló probablemente a sífilis en algún burdel, pero un hombre muy, muy tímido que no sabía verdaderamente tratar con las mujeres. Bien, los dos autores que inauguran una metafísica o filosofía autoconscientemente masculina, que sigue hablando de lo universal, pero esta vez desde el punto de vista conscientemente machista o masculino, son Schopenhauer y Kierkegaard. En Schopenhauer tenemos una misoginia incel del hombre que no ha catado mujer y que, en fin, critica a las mujeres por razones pseudobiológicas, reduciéndolas a la condición de seres infantiles. Podemos aquí abrir al azar en el famoso e infame capítulo de Parerga y Paralipómena dedicado a las mujeres, que arranca tal cual con el siguiente párrafo. El mismo aspecto de la figura femenina nos enseña que la mujer no está destinada ni a la gran labor intelectual ni a la física. Paga la culpa de la vida no mediante la actividad, sino mediante el sufrimiento, mediante los dolores del parto, el cuidado del niño, el sometimiento al hombre, para quien han de ser una compañera paciente y animosa. No les han sido dadas las pasiones más fuertes, ni las alegrías, ni las muestras de fuerza, sino que su vida ha de fluir más silenciosa, insignificante y apacible que la del hombre, sin ser en esencia más feliz o desgraciada. Estos pasajes los he leído en múltiples ocasiones, incluida una ocasión en la que ataqué al pobre de Schopenhauer calificándole del Kant para tontos. No hay que ser tampoco tan exagerado, salvo que digamos todos somos tontos, ninguno entiende a Kant, todo el mundo entiende a Schopenhauer. Es un autor que a mí me encanta, pero no hay que quitarle, por supuesto, su encanto misógino tampoco. Kierkegaard es la misma percepción o valoración, pero invertida. Para Schopenhauer las mujeres son esencialmente demonios, siervas y putas. Para Kierkegaard son esposas, reinas y ángeles. El hombre abandona la condición estética del placer por el placer, del gusto por el gusto, a través del contacto con lo femenino, pero no universal sino particular. El mito de Don Juan conduce inevitablemente al matrimonio. El Don Juan, que pretende tener un contacto con lo femenino, con lo eternamente femenino, se redime a través del matrimonio, ya no tiene contacto con las mujeres en general, cuantitativamente, con independencia de que sean gordas, flacas, altas, bajas, viejas, jóvenes, sino que el casado, el antiguo Don Juan que se casa, finalmente accede a un estadio ético donde ya no se preocupa solo de su búsqueda de placer continuo, sino que se compromete con una institución concreta y para ser exactos, el mantenimiento de su hogar, de su familia, por medio del trabajo y del ahorro y del esfuerzo. Por supuesto, para Kierkegaard, el estadio estético y el estadio ético, ambos deben ser puestos entre paréntesis con el salto de fe que conduce al estado teológico. Estado teológico que tiene su máxima expresión en el sacrificio de Isaac por Abraham. Abraham está dispuesto a asesinar a su único hijo, su hijo tardío, porque así Dios lo ha mandado. Y del mismo modo, Kierkegaard habla de una manera muy exaltada de la falta de cumplimiento de los votos matrimoniales con Regina Olsen, su prometida, en pos de su dedicación teológica. Bien, ¿cuál es la mujer afroamericana de la que vamos a hablar, que entabla un cierto diálogo y un punto de vista original en relación a esto que estamos diciendo, que es la mística de la feminidad asociada a la Inmaculada Concepción de las mujeres que están por encima o por debajo de la condición civilizatoria? La autora de la que vamos a hablar a continuación es Ida B. Wells, nacida en 1862, muerta en 1931. Hija, a su vez, de un amo blanco y una sierva negra, denunció en 2 ocasiones al sistema ferroviario por no permitirle viajar en primera clase pese a haber comprado los billetes. Ida B. Wells se enfrentó a un problema, a un conflicto interracial que había afectado ya a mediados del siglo XIX a el principal adalid de la liberación o emancipación de los negros, Frederick Douglass. Douglass, el orador más importante de Estados Unidos, el hombre que más conferencias dio en Estados Unidos, cuya autobiografía es lectura obligatoria a día de hoy en secundaria en Estados Unidos, porque cuenta de una manera vívida la
trayectoria de un esclavo emancipado, este Frederick Douglass, que había sido el Lincoln de los negros en Estados Unidos, se convirtió en una oveja negra, en un paria para sus corraciales, para sus compañeros de raza, cuando se casó con una mujer blanca. Todos sus compañeros, todos los intelectuales negros del momento, le retiraron la palabra considerando que era una traición a la raza, colorear, blanquear a su descendencia a través del matrimonio con una blanca. Ida B. Wells es conocida sobre todo por la investigación acerca del tema justamente de los matrimonios interraciales y de la relación entre los hombres negros y las mujeres blancas. Ella se ocupó principalmente del linchamiento, de las leyes del linchamiento aprobadas en el sur de Estados Unidos tras la emancipación de los esclavos en 1863. Ella misma sufrió los prejuicios de su época, era atacada por sus co-militantes en calidad de esposa. ¿Qué haces aquí investigando, yendo de una ciudad para otra, haciendo de reportera de los linchamientos en el sur de Estados Unidos, cuando tienes familia, cuando estás casada y tienes hijos? Ella misma consultó a sus hijos si debía quedarse en casa o debía acudir al frente periodístico. Digamos que era la duda existencial de Sartre, solo que no en relación a la Francia ocupada, sino en relación a el Estados Unidos del Jim Crow. El hijo le dijo que, mamá, vete a investigar esto, que es más importante que nos estés cambiando aquí los pañales o nos estés haciendo aquí la colada o la comida. Ida B. Wells tuvo que soportar múltiples insultos y ataques tanto del bando masculino negro como del bando masculino blanco por dedicarse a estudiar algo poco femenino como es el caso de las leyes del linchamiento. Las leyes del linchamiento se establecieron en el sur de Estados Unidos como la pena capital informal, sin habeas corpus, sin proceso judicial, de las violaciones de hombres negros a mujeres blancas. El principio básico era hermana, yo sí te creo. Los hombres blancos creían la palabra de las mujeres blancas y cuando las mujeres blancas denunciaban a un hombre negro por haberlas violado, ellos, los hombres blancos, sus hermanos, sus padres, sus hermanos fortachones de los que hablaba Anna Julia Cooper, se tomaban la justicia por su mano. La ley del linchamiento es una ley bárbara, incivilizada, reconocida como tal por los propios intelectuales racistas, quienes justificaban el recurso a la barbarie como una forma de combatir al fuego con el fuego. Los negros emancipados se han vuelto salvajes, han probado los mieles de la libertad y están fuera de sus quicios. La única forma de pararle los pies y crear un precedente y asustarles es combatiendo la barbarie con la barbarie, el fuego con el fuego. Es el mismo pánico moral que existe a día de hoy respecto a las violaciones masivas o no en Occidente, donde aparentemente se deben aplicar las penas máximas contra unos violadores potenciales que son todos los hombres heterosexuales. El planteamiento de Ida B. Wells es muy sencillo. ¿Cómo va a ser posible que haya más denuncias por violación de mujeres blancas a manos de hombres negros ahora, después de la emancipación negra, que antes, durante la esclavitud? Antes, durante la esclavitud, las mujeres blancas pasaban más tiempo con los hombres negros dentro del ámbito doméstico y los hombres negros estaban más brutalizados por un trabajo explotador y sangrante como el que sucedía en los campos de algodón y azúcar. ¿Cómo es posible que ahora hombres negros libres, que se dedican a profesiones liberales, que han estudiado en la universidad algunos de ellos, que han estudiado en instituciones de educación secundaria, estos hombres letrados, sean más salvajes y más bárbaros y violen en mayor número a las mujeres blancas que antes? El problema no son las violaciones. El problema es la presión social y el miedo blanco a la superación de su supremacismo, de sus privilegios de casta. Las leyes de linchamiento en el fondo son leyes contra el mestizaje racial. El mestizaje racial siempre ha sido aceptado si dicho mestizaje se produce entre un hombre blanco y sus siervas o mujeres negras a su servicio. Los mestizos en el sur siempre han existido bajo la condición de bastardos de padre blanco y madre negra. Pero la inversa se consideraba tan inconcebible, tan traición a la raza, que cualquier relación sexual entre una mujer blanca y un hombre negro era aceptado como violación a poco que así lo dijera la mujer blanca. Ida B. Wells demuestra cómo la mayor parte de los hombres linchados en el sur de Estados Unidos
en el fondo eran parejas estables de mujeres blancas que al tener un hijo extramatrimonial mestizo con dichos hombres negros, para salvarse a sí mismas, por el qué dirán, para evitar el juicio de sus compañeros, de sus padres y hermanos blancos, denuncian, entregan a la picota a sus parejas negras, a sus hombres negros, y son obedecidos como un brazo ejecutor por sus hermanos y por sus padres, que aplican a rajatabla el principio de hermana, yo sí te creo. Cuando se habla de las leyes del linchamiento, Ida B. Wells no hace prisioneros y no solamente culpa a los hombres negros, a los hombres blancos, que, en fin, aplican las leyes del linchamiento como un mecanismo para mantener su supremacía, sino que también culpa a las mujeres blancas. ¿Qué tipo de miseria moral, qué tipo de alimaña moral debe ser una para salvarse a sí misma, denunciando a su pareja de siempre, en pos de buscar una estabilidad social y no ser juzgada por tener un hijo mestizo? Busquen ustedes los paralelismos que existen entre el uso de las leyes del linchamiento y el hermana yo sí te creo en el siglo XIX y el hermana yo sí te creo con las denuncias por maltrato en las situaciones de divorcio hoy día. Van a haber puntos de contacto que no les van a gustar mucho, que son incómodos, pero que están ahí. En el fondo, a lo que estamos asistiendo es, de nuevo, a la ideología del misticismo de la feminidad, la mística de la feminidad, la religión del amor, la metafísica de los sexos, los hombres blancos guiados por la caballerosidad feudal, desfacen entuertos y rescatan a mujeres en peligro de la amenaza, de la mácula, de la mancha, de la negritud, del contacto con esa entidad precivilizatoria o infracultural que son los negros recién emancipados. Esta es la posición entonces de Ida B. Wells en relación a la mística de la feminidad, la metafísica de los sexos y la religión del amor a mediados del siglo XIX, que tiene como corolario menos simpático las leyes del linchamiento, donde las mujeres deben permanecer inmaculadas, no deben sufrir la mácula del contacto sexual consentido o no con los hombres negros. Y llegamos finalmente al último momento, al último estadio de nuestra exposición, que va a tratar sobre el materialismo postidealista, sobre el contexto de la izquierda postidealista que se articula en Gran Bretaña, en Francia y en Alemania, de la mano también del desarrollo de ciertas disciplinas científicas, de determinadas ciencias humanas o sociales, la economía, la sociología. Este es un materialismo que, a diferencia del materialismo previo, de origen galénico o médico, no afirma la desigualdad entre hombre y mujer, aunque vamos a ver que cada uno de los autores que vamos a mencionar a continuación tiene posiciones distintas y diferenciadas sobre este punto. Pero básicamente quiero que se queden con la copla de que en el paso del siglo XVIII al XIX el materialismo deja de ser un reduccionismo corporeísta, deja de ser una ideología fisiocrática y fisiológica a la manera de Cabanis o a la manera de Turgot, para convertirse en una crítica de la sociedad y de la economía como materiales que determinan las condiciones de la mujer y del hombre. Entonces, vamos a hablar de pares de autores en cada contexto o corriente intelectual para ver contraposiciones entre puntos de vista. Bien, empezamos por Ludwig Feuerbach. Feuerbach, un joven hegeliano de izquierdas, el joven hegeliano de izquierdas por excelencia, publica en la década de 1830 su libro La esencia del cristianismo, donde lleva a cabo una crítica a la religión parecida a la realizada por Genófanes en el siglo V, VI a.C. Genófanes, de manera célebre, había afirmado que si los caballos tuvieran religión, sus dioses tendrían forma caballuna. En el fondo, lo que sugería Genófanes es que los dioses son un invento de los hombres. Volvemos a la cita de Fraser: los hombres crean a los dioses y las mujeres los adoran. Para Ludwig Feuerbach, la religión, en concreto la religión cristiana, tiene como esencia la proyección en un mundo trascendente de nuestras principales virtudes o atributos positivos. Así, los hombres y las mujeres proyectan en el más allá nuestras virtudes, nuestras potencias, nuestros atributos positivos, viendo de manera negativa y crítica, pesimista, excesivamente negativa, a juicio de Feuerbach,
nuestra esencia, una esencia humana que ha quedado reducida a los vicios, a las debilidades mundanas. Para Ludwig Feuerbach no es arbitrario que casi todas las religiones, en última instancia, consideren que el cuerpo es pecaminoso, que aunque nuestra condición es una condición esencialmente encarnada, lo que deberíamos hacer es elevarnos más allá de nuestra fisiología en pos de un yo asexuado, de un cuerpo glorioso que ya no tendrá en cuenta la diferencia sexual. Ludwig Feuerbach sostiene que la diferencia sexual, nuestra encarnación corpórea, lejos de ser algo pecaminoso o limitante, es una de esas potencias o virtudes o atributos positivos que hemos proyectado en el más allá. No en balde, en todas las religiones nos encontramos con encarnaciones puras de la masculinidad y la virilidad. En el caso del cristianismo, la Virgen y Jesucristo son encarnaciones puras del macho y de la hembra. Lejos de avergonzarnos de nuestra condición sexuada, corporal, carnal, sangrienta, deberíamos reafirmarnos en ese oxígeno de la diferencia sexual. Todos los hombres son concebidos en el pecado porque todos fueron concebidos en el medio del placer y en el goce de los sentidos. Entonces está la posición de Feuerbach, una posición materialista, que considera que el ser sexuado no debe ser algo pecaminoso o vergonzante, sino que debemos reafirmarnos en nuestra condición sexuada, placentera, corporal, carnal. La posición de otro joven idealista o de otro joven hegeliano de la misma época es totalmente la opuesta. Hablamos de Max Stirner. Max Stirner, el padre del anarcocapitalismo contemporáneo o del anarquismo liberal libertario, como uno quiera verlo, del anarquismo individualista contemporáneo, de manera célebre en su el único y su propiedad, afirma que la diferencia sexual es un accidente, que en el fondo la característica fundamental tanto de hombres como de mujeres es que todos nosotros somos yo, que yo soy yo y no otro. Esto, que es una evidencia fictiana, Max Stirner lo entiende en un sentido egoísta, ético, absoluto. Yo soy yo y no puedo ponerme en ninguna circunstancia que no sea la mía. Cuando yo pretendo ser altruista, en el fondo llevo a cabo mis intereses. Soy altruista no respecto de todas las cosas, porque soy finito y no tengo recursos para ayudar a todo el mundo, sino que soy altruista respecto a las causas que a mí me gustan. En el fondo, en Max Stirner y en la tradición que surge de Max Stirner, hay una reducción metodológica del altruismo al egoísmo. Todo altruismo no es sino un egoísmo expansivo, donde donde María de Calcuta, en el fondo, es una egoísta que ayuda a los pobres simplemente como una forma de gratificarse a sí misma, de verse como una santita. Esta reducción del altruismo al egoísmo, metodológicamente hablando, conduce directamente al objetivismo randiano. Ayn Rand tiene como lectura de cabecera, lo reconozca o no, a Max Stirner. No lo quiere reconocer del todo, porque Max Stirner es un subjetivista total, que no cree en la existencia de nada allende el propio yo y su propiedad, mientras que Ayn Rand presume de ser una objetivista, deudora de Aristóteles, pero bueno, de Aristóteles en Ayn Rand no hay, nada que pueda reconocer cualquier aristotélico medianamente versado en los tratados del Estagirita. En Ayn Rand lo que tenemos es un discurso nuevamente stirneriano, donde el yo es un yo asexuado, que impone su voluntad sobre el mundo y que, incluso puede recurrir al acto de la violación, como sucede en la novela célebre del Manantial. En la rebelión del Atlas nos encontramos con la encarnación novelesca de la ideología meritocrática y de ese feminismo del asceo que luchan contra el techo cristal. En la rebelión del Atlas, Ayn Rand plantea una revuelta desde arriba, una revolución desde arriba, una revolución de los dirigentes, de los ingenieros, de los inversores contra la clase trabajadora, reafirmando la exigencia de salarios desbordantes. Y esta es la posición en la que se encuentran muchas mujeres que piensan que la principal lacra machista de nuestras sociedades es que una mujer en lo más alto de la pirámide empresarial, en vez de cobrar $500.000 cobre 250.000 euros al año. Este es el feminismo de algunas. El feminismo de que las mujeres tengan el mismo derecho a explotar a sus trabajadores que sus empresarios masculinos. El derecho a ser una zorra empresarial, una jefa
opresora y explotadora. Bueno, este es el derecho que reclama también Ayn Rand, el derecho a ser mal encarada, el derecho a ser una feminista aguafiestas, no en el sentido que le gustaría a ciertas feministas del giro afectivo y de, y de los nuevos materialismos contemporáneos, como Sara Ahmed, pero es en el fondo también una feminista aguafiestas. Ayn Rand es la feminista aguafiestas por excelencia. Tan feminista aguafiestas que solamente piensa en su causa y no en la causa de las mujeres o del sexo femenino en sentido amplio. Esta es una interpretación posible de Nietzsche. Nietzsche como un anarquista individualista, como un anarcocapitalista, que en el fondo, al mismo tiempo que plantea el ideal del superhombre, plantea el ideal de la supermujer, que sería, pues eso, la superempresaria, la super CEO, con derecho a tener pagas extra y salarios que rozan las 6 cifras. Esto es por lo que toca a el contexto de los jóvenes hegelianos en la Alemania de mediados del siglo XIX. Vayamos a Francia, en esta misma época aproximadamente, tenemos la emergencia de otro tipo de discurso de izquierdas, posidealista, materialista hasta cierto punto, que es el discurso de los socialistas utópicos. Aquí tenemos la contraposición entre Charles Fourier y Pierre-Joseph Proudhon. Fourier, de manera célebre, lleva a cabo una crítica del matrimonio como una institución esencialmente económica. En Fourier tenemos una visión crítica de lo que Kant asumía como dado, que el matrimonio en el fondo es un intercambio comercial, sexual. Para Charles Fourier, la monogamia no es sino un instrumento de control de la capacidad reproductiva de las mujeres y una institución esencialmente patriarcal, la de la familia construida a partir de del núcleo de la pareja heterosexual. En Fourier se encuentran los primeros esbozos de esa ideología anarquista o anarcoide del amor libre, de la anarquía relacional o del libre divorcio y asociación entre parejas. En Pierre-Joseph Proudhon, por el contrario, nos encontramos con una reafirmación de la esencialidad de la familia y, sobre todo, del carácter progresista de dicha institución. Es algo que veremos luego más tarde en Ortega, la idea de que la familia, en el fondo, es una institución progresista por contraposición a lo que existía antes. Antes de la familia, en el mundo paleolítico previo a la monogamización de las mujeres, lo que existía eran tribus donde todos los hombres copulaban, sobre todo los machos alfa de dicha tribu, copulaban con todas las mujeres en el periodo fértil. Había una subordinación total de las mujeres a los hombres, mujeres que además eran reclutadas de tribus próximas por medio del rapto. Proudhon se apoya en historias mitológicas como el rapto de las Sabinas para teorizar sobre ese estado paleolítico primigenio donde el intercambio de las mujeres era violento y se realizaba a través de razzias donde cada tribu saqueaba y se apropiaba del cuerpo de las mujeres de la tribu al lado. La familia, lejos de ser una institución patriarcal o retrógrada, fue un progreso civilizatorio apabullante en el Neolítico, donde las mujeres, en vez de estar al albur de cualquier hombre de su tribu o de la tribu ajena que fuera a secuestrarla, tenían tan solo relación y por tanto eran protegidas por su parentela masculina. En una concepción matrilineal de la reproducción, las mujeres se apoyaban para la defensa de su dignidad en los padres, los hijos, los esposos. Proudhon llama al feminismo contemporáneo la pornocracia. Entiende que el triunfo de las mujeres va a ser un triunfo del sexo débil, que va a establecer nuevos privilegios, nuevas desigualdades, frente a la religión del amor encarnada por las mujeres. Él reivindica la política izquierdista de la justicia. El taller es el centro de la sociedad con su esquema de producción y intercambio, mientras que la familia debería ser un lugar de consumo, ahorro y concordia. Vayamos a el origen de la sociología liberal. Hemos visto a los autores críticos con la herencia hegeliana y con la presencia del cristianismo en la Alemania protestante de su época. Hemos visto a los padres del anarquismo y de la izquierda francesa utópica. Vamos a ver a los padres del liberalismo de izquierdas, sociológico. Aquí tenemos el diálogo entre dos empiristas, si queremos verlo así, o positivistas, que son Comte y John Stuart Mill. Ambos
escribieron sobre temas femeninos por inspiración de sus amadas. Comte se volvió loco por una tal Clotilde de Vaux, a quien dedicó sus textos de verdadero culto a la mujer, donde se reafirma la religión del amor, vinculado a lo que Comte llama la religión de la humanidad, las mujeres como esencialmente empáticas, simpáticas, pacíficas, tolerantes, dialogantes. La posición de Comte, en el fondo, no es sino la primera semilla de lo que más tarde se va a llamar, de Comte y de Clotilde de Vaux, la primera semilla de lo que se va a llamar más adelante el feminismo de la diferencia. La idea de que las mujeres son esencialmente diferentes de los hombres, mejores que los hombres, por su constitución biológica o sociológica, que las predispone para el entendimiento, la concordia y la paz. Claro que ninguna presidenta ha declarado nunca la guerra. Margaret Thatcher, en Gran Bretaña, de manera célebre, nunca le declaró la guerra a ningún país, mucho menos del cono sur americano. Esta es la ideología del feminismo de la diferencia, que sigue todavía en el presente bajo la máscara del ecofeminismo, que pretende equiparar las luchas ecologistas y feministas bajo la mística de la proximidad de la mujer respecto a la naturaleza. Frente a este feminismo de la diferencia, en John Stuart Mill tenemos las bases del feminismo liberal. John Stuart Mill, por influencia de Harriet Taylor, con quien terminará casándose cuando se muera su marido, John Stuart Mill escribe el texto canónico de defensa cabal y completa de los derechos femeninos, no como medio para otro fin, porque como hemos visto en Mary Wollstonecraft o en la propia Anna Julia Cooper, se debe reclamar derechos para las mujeres no como fin en sí mismo, sino para que las mujeres puedan desempeñar bien sus funciones sociales, entre las cuales se encuentra la función de ser las educadoras primarias esenciales. En John Stuart Mill simplemente se parte de un esquema liberal individualista, donde se debe defender los derechos de las minorías, evitar esa dictadura de la mayoría, aunque sea simplemente la mayoría del 50% más uno, representado por los hombres, sobre una minoría que no es tal, que son las mujeres. Las mujeres no son una minoría dentro de la sociedad, son la mitad de la humanidad, y esa mitad de la humanidad tiene tanto derecho como los hombres a voto, a educación, a libertad, igualdad, fraternidad. No podemos ir mucho más allá. En el fondo, John Stuart Mill, en sus varios textos sobre la liberación y emancipación de las mujeres, simplemente sienta las bases de ese feminismo liberal, que lo que quiere es un reconocimiento en igualdad de derechos ante la ley de hombres y mujeres. Hablemos finalmente de Marx y Engels. Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, replican al pánico burgués. Los burgueses tienen miedo de que los comunistas socialicen a las mujeres, de que establezcan un comunismo femenino, una pornocracia. Marx y Engels se burlan de dichos burgueses al temer la socialización de las mujeres, su expropiación pública. En el fondo, conciben a las mujeres como una mercancía, como un objeto de su propiedad. Más allá, las mujeres ya están socializadas, ya existe un comunismo y una pornocracia llamada prostitución. Por medio de la institución de la prostitución, los hombres se aseguran la socialización del sexo femenino y el acceso nunca limitado a el placer corporal con mujeres que no consentirían si no fuera a cambio de dinero. Marx está, para algunos paradójicamente, a favor de la monogamia y del matrimonio con divorcio. El matrimonio con divorcio, por la sencilla razón de que el matrimonio no debe ser una especie de unión sagrada e irrompible. Si es un contrato, ese contrato podrá suplantarse o romperse si una de las dos partes está insatisfecha. Igual que Marx reclama los derechos laborales para la clase trabajadora, pues también reclama los derechos sexuales y los derechos reproductivos y los derechos de género y matrimoniales y conyugales y domésticos para la mujer. Pero insiste en que el discurso anarquista del amor libre, del poliamor y de la anarquía relacional, en el fondo, es una nueva cadena cubierta de rosas, un opio del pueblo. Si la religión es un opio del pueblo, para Marx, el poliamor, el amor libre y la anarquía relacional es el opio de las mujeres. Las mujeres, en fin, se creen libres en el momento en que pueden copular con decenas, cientos de hombres y mujeres en una situación de poliamorismo, perverso. Pero esto en el fondo no hace sino
reducir su ser social a un ser sexuado. El poliamor muchas veces, hablo por experiencia propia, conduce al sexo forzoso. Si no te acuestas con todos los hombres y mujeres que puedas, si no te acuestas con 30, 40 hombres y mujeres al mes, es que en el fondo eres una frígida. Si no estás comiendo pollas y coños todo el día, en el fondo es que eres una retraída, eres una monjita. A Marx le interesa, sociológicamente hablando, el origen de la familia proletaria, cómo por medio de la expropiación originaria de los campos y de los territorios agrarios hay un éxodo de los campesinos a la ciudad, un hacinamiento de los proletarios, de los campesinos devenidos obreros industriales en los cinturones rojos de las ciudades y una reducción de la familia extensa campesina a la familia nuclear metropolitana constituida por el hombre, la mujer y sus hijos, donde al trabajo productivo masculino se añade el complemento del trabajo reproductivo femenino. Los hombres pueden ser explotados 10, 12, 14 horas al día gracias a que hay un trabajo reproductivo no asalariado, el de las mujeres, que realiza labores domésticas, prepara la comida, hace la colada, plancha las sábanas y ofrece un apoyo emocional sin el cual no sería posible esa explotación hasta el hueso de los hombres en las fábricas. Marx ve cómo las propuestas humanitarias de limitar el trabajo de las mujeres y los niños en las fábricas, en el fondo, lo que hace es permitir o legitimar o justificar la posible explotación de los hombres, es más, la reducción del salario por debajo incluso del nivel de subsistencia. Se puede pagar a los hombres por debajo de su nivel de subsistencia por la presencia de las mujeres que mantienen con su trabajo reproductivo, que complementan con su trabajo reproductivo el salario del hombre y que además, en caso de que fueran necesarias históricamente, están ahí como un ejército de reserva que presiona a la baja los salarios. Engels, en sus Orígenes de la familia, el Estado y la propiedad, lo que hace es ampliar el esquema marxista más allá del contexto de la producción capitalista. En concreto, se centra en la Orestiada. La Orestiada de Esquilo narra de una manera mitológica el paso de un momento matriarcal paleolítico a un momento patriarcal neolítico. Del matriarcado paleolítico, donde las mujeres tenían control sobre las tribus y ejercían su violencia sanguinaria y punitiva, a el hermana yo sí te creo, ¿no? Del hermana yo sí te creo a los sistemas judiciales modernos. Recuerdo la historia de la Orestiada. En la Orestiada, Orestes asesina a su madre, Clitemnestra, en venganza por la muerte de su padre, Agamenón, y debe huir de Tebas, perseguido por unas furias, unas ménades, una encarnación de esa violencia femenina, de esa venganza, de ese deseo de sangre por sangre, de esa instigación del hermano yo sí te creo. En última instancia, Orestes se salva de la cultura de la cancelación, de la política de las ofendiditas y de lo políticamente correcto, gracias a la institución del aerópago, de la institución de la justicia, donde a los hombres no se les va a linchar, no se les va a condenar violando su presunción de inocencia simplemente porque una mujer así lo dice. Muchos interpretan, y en inglés está entre ellos, este mito y muchas evidencias arqueológicas próximas, que también están tratadas en Bachofen, en su famoso libro sobre el matriarcado, que se publica creo que el mismo año que el libro de Engels, en esta clave. Fíjense, en Proudhon, el paleolítico era esencialmente machista y patriarcal. Era la ley del rapto de las Sabinas, la violación sistemática de las mujeres de una tribu por los machos alfas de su propia tribu o de la ajena. Y el neolítico, con la institución de la familia y de la paterfamilias y de la propiedad sobre el ganado y sobre los campos, es una transición positiva para las mujeres que ya no están al albur de cualquier macho, sino que tienen la protección de sus hermanos, de sus padres. En el caso de Engels tenemos el esquema inverso.
las mujeres perdieron, la gran derrota de las mujeres fue la institución de la propiedad privada, y junto con esa propiedad privada, el derecho a la dote, el intercambio ritual entre las mujeres, de las mujeres como bienes de mercancía entre cabezas de familia, y la subordinación de las mujeres en un esquema campesino, donde las mujeres en el fondo son cabezas de ganado, como las vacas, las ovejas o los cerdos. Engels también ve cómo el capitalismo, con su ansia de explotar a más gente cada día, puede abolir la familia nuclear sobre la que se sostiene. Cómo el capitalismo puede avanzar hacia una explotación en igualdad de condiciones de hombres y mujeres. En el fondo, es más rentable explotar 8 horas a un hombre y una mujer que a un hombre 14. La reducción del horario laboral, como medida progresista vinculada al desarrollo de los sindicatos, es complementaria a la duplicación de la fuerza de trabajo y, por tanto, la presión hacia abajo de los salarios con la incorporación de la fuerza de trabajo femenina en el contexto del capitalismo posterior a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es cuando finalmente se aprueba el sufragio, el derecho a las mujeres a trabajar fuera de casa, no solamente el derecho, sino el hecho factual de que trabajen fuera de casa. Porque durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como todos los hombres son movilizados al frente, las mujeres tienen que ejercer las labores hasta entonces reservadas a los machos. Esto es lo mismo que pasó en la Guerra de Secesión. Anna Julia Cooper lo señalaba tal cual. ¿Cómo es posible que durante la Guerra de Secesión, que todos los hombres blancos fueron al frente, no hubiera apenas denuncias de violación cuando las mujeres blancas se quedaron solas en casa con los hombres negros? Lo que existía entonces era una confraternización demasiado estrecha entre las mujeres blancas y los esclavos negros, parecida, por cierto, a la que había en Esparta en época de guerra, que era siempre entre las mujeres espartanas y sus esclavos ilotas. La mayor parte de la población espartana no tenía derechos de ciudadanía, sino que estaba en esta condición semiservil de los ilotas. Entonces, el capitalismo, con su ansia de explotación de las mujeres, puede conducir a la emancipación efectiva de las mujeres, que por medio del salario, por medio del trabajo, por medio de la incorporación al mercado de trabajo, se ganan el pan de cada día con el sudor de su frente y, por lo tanto, ya no dependen económicamente de sus padres o de sus esposos. ¿De quién vamos a hablar en este contexto? ¿Qué autora afroamericana va a salir aquí para dialogar con esta izquierda materialista? Bien, la autora de la que quiero hablar, la más joven, quiero decir, la más antigua en ese sentido, la que nació antes de las tres que hemos mencionado aquí, es Sojourner Truth, nacida en 1793, muerta en 1883. Fíjense todo lo que vivían estas militantes afroamericanas, 85 años vivió esta. Sojourner Truth fue una esclava, finalmente emancipada. Su nombre de libertad es Isabella Boinfrey. Es un juego de palabras en alemán. Boinfrey significa algo así como Boinfrei, se tenía que pronunciar. Sería algo así como hecha libre o construida libre. Ella se rebautizó como Sojourner Truth, que significa algo así como la residente en la verdad, o la verdad de la residente. Residente en la verdad es mucho más exacto de lo que ella quería decir. Sojourner Truth, como esclava, liberta, analfabeta, tuvo 13 hijos, todos ellos esclavizados, alguno de ellos vendido ilegalmente al sur de los Estados Unidos. En época de Sojourner Truth estaba prohibido que un esclavo del norte fuera vendido al sur. Se tenía constancia de la dureza de las plantaciones de algodón y de azúcar. Y ella, aun siendo esclava, recurrió a los tribunales, reclamó que sus hijos no fueran vendidos al sur y ganó ese juicio. Probablemente esa victoria ante los tribunales la convenció de los medios pacíficos de la emancipación, aparte de su creencia en Dios. «Oh Dios, no sabía que eras tan grande», dijo en una ocasión Sojourner Truth cuando reafirmó sus creencias cristianas. Ella creía en la vía jurídica y pacífica de la emancipación de los negros en Estados Unidos, y esa creencia le granjeó la confrontación más sonada de las suyas con Frederick Douglass, el cabecilla de la causa negra, de la causa abolicionista. En el año 1847, Frederick Douglass estaba dando un discurso en el que abogaba por la violencia.
y afirmaba que la emancipación de los negros, de los esclavos, no se produciría sin el recurso a las armas, sin que se derramara sangre. Y entonces, en mitad del speech, cuentan todos los asistentes a esa conferencia, se escuchó una voz machuna desde la primera fila que gritó: Frederick, ¿acaso Dios ha muerto? Frederick, ¿acaso Dios ha muerto? Estamos hablando del año 1847, más de 30 años antes de los célebres pasajes de la Gaia Ciencia y de los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky y Nietzsche, respectivamente, donde se afirma que Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, y que si Dios no existe, todo está permitido. En el fondo, Sojourner Truth quería sugerir algo parecido a lo que luego dirán Nietzsche y Dostoyevsky. El recurso a la violencia parecida a la violencia de los hermanos Karamazov, donde un siervo se toma la justicia por su mano y asesina al pater familias creyendo ejercer la voluntad de uno de los hermanos herederos, esto mismo es lo que nos encontramos en Sojourner Truth. No es legítimo el uso de la violencia, salvo que Dios no exista. Frederick Douglass, que ofreció 3 versiones distintas de su autobiografía, en las 2 primeras cuenta esta anécdota y explica el esprit d'escalier que sufrió. Se quedó callado, mudo, no supo responder nada a ese grito. Frederick, ¿acaso Dios ha muerto? En la tercera autobiografía cambia la versión de los hechos y sugiere que pudo articular la siguiente respuesta: Dios existe y gracias a su existencia se pondrá de nuestro lado. Como ven, Sojourner Truth no necesitó estudiar las letras, conocer la gramática más elemental para ser una filósofa de primer rango. Ella misma se confesaba tan ignorante como una yegua, tan ignorante como una yegua. Pero al mismo tiempo tenía cierto orgullo de clase. Como analfabeta decía: no leo cositas tan pequeñas como letras o palabras, yo leo hombres y naciones. Y vaya si los leía. En el año 1863 tuvo una entrevista con Harriet Beecher Stowe, la autora de La cabaña del tío Tom, una mujer blanca que en el contexto estadounidense representa mejor que nadie a la White Savior, a la salvadora blanca. La mujer blanca que escribió el bestseller abolicionista, de donde proviene expresiones como el tío Tom para referirse a los negros cómplices con la esclavitud y la segregación racial. Bien, esta Harriet Beecher Stowe demostró nuevamente su condición de salvadora blanca publicando el año de la emancipación negra, 1863, una entrevista con Sojourner Truth. Todo lo que nos queda de Sojourner Truth evidentemente no puede ser escrito por ella, sino que son transcripciones de otros. Y en esa transcripción, como en tantas otras, Harriet Beecher Stowe transcribe la entrevista de tal forma que ella, pese a ser del sur de Estados Unidos y tener acento, habla la blanca en un inglés normativo, mientras que la negra analfabeta, todas sus expresiones tienen desviaciones respecto a la norma gramatical. Así escribe master con una R intercalada, y en vez de A, O, monster, I, lo escribe A y I, en vez de la I latina, y un montón de ratas de ese tipo. Esto se puede entender de múltiples maneras. Pues se puede entender como un intento de ser fiel a la pronunciación de Sojourner Truth. Pero, ¿por qué motivo enfatizar esa pronunciación diferenciada cuando la propia Harriet Beecher Stowe, como sureña, probablemente también tuviera su acento? ¿Por qué motivo la blanca es transcrita en el inglés normativo y sin embargo la negra, analfabeta, no? Esto ha sido muy criticado y muy cuestionado y a mí me ha dado, yo he reflexionado en varias ocasiones sobre este tema, porque cuando escribí, perdón por esta cuña personal, cuando escribí mi libro sobre la música urbana española, el trap, filosofía millennial para la crisis en España, me planteé la pregunta de cómo transcribir las entrevistas a muchos traperos cuya gracia lingüística estaba en que se desviaban de la norma establecida por la Real Academia de la Lengua. John Beef, de manera célebre, tiene un acento granaíno cerrado que constituye buena parte de su gracia lingüística. Transcribirle sin erratas sería no transcribirle. Mi libro empieza literalmente con este problema. ¿Acaso escribir un libro sobre el trap no consiste en corregirle las faltas de ortografía a la música urbana? ¿Se puede escribir un libro
sobre el trap que no sea una traición o bien al género del libro o bien al género del trap. Lo que cuento al comienzo de ese libro es una anécdota de un editor amigo mío que le escribió a la cuenta oficial de Young Beef ofreciéndole publicar un libro firmado por Young Beef. Le ofrecía todas las comodidades, unos buenos honorarios, ni siquiera era necesario que Young Beef escribiera el libro. Si no quería escribirlo él, podía perfectamente ponerle un negro, valga la redundancia y la ironía con el tema de nuestra exposición del día de hoy. La respuesta que ofreció la cuenta oficial de Young Beef, el mail oficial de Young Beef, fue la siguiente. Una sola línea. ¿Me vas a corregir las faltas de ortografía? Vas con B, corregir con K, ortografía con H. Claro, el editor no sabía qué responder. Y yo mismo tampoco sabía muy bien cómo responder. ¿Acaso escribir un libro sobre la música urbana no es corregirle las faltas de ortografía a la música urbana? ¿Sacarle más leche filosófica de la que tiene? Bueno, esto mismo se lo planteé a Young Beef cuando le entrevisté. Le pregunté por aquella ya respuesta, aquel correo enigmático, y me confesó que ese correo no lo había escrito él, que lo había escrito un subalterno, un asalariado de Young Beef, que se puso en el cuerpo de Young Beef, en el espíritu de Young Beef, y respondió con todo lo punky que él sabía responder, pensando que Young Beef era un punky mal encarado, un punky atrabiliario que responde lo primero que le viene a la cabeza a la gente. Young Beef le castigó, le reprendió a ese asalariado, diciéndole hay que tratar bien a la gente. Este me pareció una ironía maravillosa. Les estoy estripando el final de El Trap, Filosofía Millennial para Crisis en España, si no tienen que leer ese libro infecto. Al final del libro se revela que lo punk para Young Beef no es insultar a la gente, maltratarla, sino ser buena persona, incluso ayudar a cruzar a una viejecita en la calle. Entonces, tenemos este mismo problema lo planteamos en relación a Harriet Wigenstow y Sojourner Truth. Los periodistas que acudían a las conferencias de Sojourner Truth y no tenían una vocación de salvación o no querían enfatizar la condición de analfabeta y filósofa natural espontánea de Sojourner Truth, cuando transcribían sus palabras las transcribían en el inglés normativo. Curiosamente, eran los salvadores blancos que transcribían sus palabras para defender la causa de la emancipación de los negros, los que empezaban subordinándoles lingüística y gramaticalmente, poniéndoles en la condición de violadores de la norma ortográfica. Bueno, esto es un tema que a mí me interesa bastante, pero esta no es la razón por la cual hablo de Sojourner Truth ahora. Hablo de Sojourner Truth ahora porque su posición en relación a la emancipación de los negros es una posición esencialmente corporeísta. La intervención más célebre de Sojourner Truth se produce en el Congreso Feminista de Akron en el año 1851, donde las feministas blancas abogan por el sufragio femenino, blanco, en una terminología piadosa, humanitaria, donde las mujeres, como el sexo débil, también necesitan de ciertas herramientas jurídicas para defenderse de la supremacía machuna. Frente a ese discurso idealista, espiritualista del sexo débil, Sojourner Truth enfatiza que ella exige derechos no desde una posición de subordinación o subalternidad, sino desde una superioridad física, principalmente física. Dice lo siguiente en la célebre intervención de Sojourner Truth, también transcrita por un asistente blanco que enfatiza las erratas ortográficas que ella pronunciaba oralmente. Pero que todos pronunciamos oralmente, porque yo digo cuando hablo, digo cansado en lugar de cansado y todo el mundo tiene acento. No solamente los que viven en los márgenes de la norma lingüística. Dice lo siguiente Sojourner Truth. Los caballeros afirman que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carretas y para pasar sobre los huecos en la calle y que deben tener el mejor puesto en todas partes. Pero a mí nadie nunca me ha ayudado a subir a las carretas o a saltar charcos de lodo, ni me han dejado el mejor puesto. ¿Y acaso no soy una mujer? Mírenme, miren mis brazos. He arado y sembrado y trabajado en los establos y ningún hombre
lo hizo nunca mejor que yo. ¿Y acaso no soy mujer? Puedo trabajar y comer tanto como un hombre si es que consigo alimento y puedo aguantar el latigazo también. ¿Y acaso no soy una mujer? Parí 13 hijos y vi como todos fueron vendidos como esclavos. Cuando lloré junto a las penas de mi madre, nadie, excepto Jesucristo, me escuchó. ¿Y acaso no soy mujer? En ese momento, Sojourner Truth se señala a la cabeza y dice, ¿qué es lo que hay aquí? Y uno le responde desde el público, intelecto. Y ella dice, exacto. ¿Qué tiene que ver todo esto con los derechos de las mujeres y de los negros? Lo que está criticando Sojourner Truth es la ideología antifeminista, pero también del feminismo blanco, espiritualista, idealista, intelectualistas, que sostiene que las mujeres deben equipararse a los hombres o ya están equiparadas a los hombres principalmente por su condición intelectual. Que lo que hace que las mujeres sean o deban ser iguales a los hombres es su desarrollo cognitivo, su desarrollo educativo, su cultura. Sojourner Truth, lejos de ponerse en una situación de subordinación intelectual o igualdad intelectual, enfatiza su condición corpórea. Ella es más fuerte que los hombres. Ella ha trabajado más que los hombres. Ella ha parido 13 hombres y ha visto cómo han sido esclavizados. Ella está más fuerte que las mujeres y los hombres blancos. Ella ha trabajado para mujeres y hombres blancos. Y su superioridad es una superioridad esencialmente física, material. Pero no solamente de la materia corpórea, de que ella pueda dar de hostias a cualquier hombre blanco y a cualquier mujer blanca, sino también económica. En el fondo, la sociedad estadounidense se ha apoyado en la explotación de las mujeres trabajadoras negras, principalmente. Estas mujeres trabajadoras negras no simplemente no han vivido en un espacio recluido y suave. Ya no se puede afirmar, siguiendo a Galeno, que las mujeres son débiles y blandas. Mujeres que han parido 13 hijos y han trabajado de sol a sol en los campos de algodón no son desde luego blandas. Esto mismo le dijo Sojourner Truth a los hombres blancos que le objetaban que tenía voz de macho. Ella, para demostrarle a ellos que era tan femenina, que incluso había dado de amamantar a docenas de señoritos blancos, se abrió la camisa y les ofreció los pechos. ¿Queréis probar un poquito de mis tetas? Sojourner Truth, insisto, reafirma la superioridad física de las mujeres respecto a los hombres. Los hombres dependen para empezar en su infancia, de amamantarse de los pechos de las mujeres, y las mujeres trabajadoras han dado de amamantar no solamente a sus propios hijos, sino a los hijos de los señoritos, a los nuevos y futuros señoritos. Esos señoritos que han estado parasitando y mamando en la teta de la mujer negra trabajadora, ahora van a tener que reconocer la superioridad física y los derechos iguales como mínimo de estas mujeres trabajadoras. Y con esto podemos cerrar la exposición del día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en la última clase dedicada al siglo XX. Chao.